Nuevamente tengo la oportunidad de seguir compartiendo sobre el tema del Sermón del Monte en su entrega número 30 y ahora con su sección La Regla de Oro. La Regla de Oro tiene una vigencia universal. Hay pruebas de ella en el confucianismo, en la India, así como en Grecia, desde Herodoto, sobre todo en obras no filosóficas, en los retóricos, en las colecciones de sentencias y en casi todos los otros géneros literarios. En el judaísmo la regla de oro no se difundió desde una tradición propia. Es dicha como algo que no es nuevo. De una manera u otra se encuentra en el código ético de todas las religiones y culturas del mundo. En el judaísmo aparece expresada esta regla de oro en forma negativa. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. El nexo de la regla de oro con el precepto del amor hacia el prójimo, hermano, es de visión judía, según lo comenta el libro de Levítico del Antiguo Testamento en la Biblia, en el capítulo 19, versículo 18. Esto es importante porque es un principio de correspondencia puramente formal, es decir, de convivencia y urbanidad, que luego se necesita y puede realizarse de modos muy diversos según su contenido. En el siglo II antes de Cristo, el rabino judío Hillel transmitió la regla de oro de manera sistemática como la interpretación de la Torá escrita. En la historia de la influencia cristiana, la regla de oro responde al derecho natural que la ley y el evangelio presuponen en común. El bien obrar y el bien pensar son la ley natural, y cuando se cumple esta, también se cumple la ley, pues en eso consistía. Esta línea básica sigue influyendo hasta hoy, cuando lo humano y lo espiritual se reconcilian en nombre de la regla de oro. Jesús no quiso aquí decir algo nuevo, sino algo antiquísimo, nada que no se hubiera dicho, nada sorpresivo, más bien esclarecedor, indiscutible e ineludible. Por eso, en sí misma, la regla de oro no tiene connotaciones religiosas. Es el contexto de su empleo el que decide su sentido. El mundo grecorromano reconoció en esta máxima una expresión de la igualdad natural de los seres humanos y, en consecuencia, de la necesidad de establecer entre ellos unas relaciones basadas en la reciprocidad. Jesús ratifica la verdad eterna que necesita ser reconocida siempre y en todas partes y por todos los seres humanos. Todo lo que el amor y los preceptos de Jesús piden, todo sin excepción, el bien, hay que hacerlo a las otras personas. Jesús presenta los criterios del verdadero amor en el Sermón del Monte y en esta sección, la ausencia de cólera que hiere y del juicio que condena. Es el gesto que se constituye como respuesta al gesto malo, la motivación sincera hacia los enemigos que llegan hasta el perdón. Esos son los criterios de un amor humano que se da o que se recibe. Si se ve la regla de oro como una expresión condensada del nuevo programa ético propuesto por Jesús, hay que comprender entonces que ella es la ley y los profetas, tal como la reinterpretó Jesús. Mateo sigue considerando las palabras de Jesús: haced todo lo que os he dicho, con la formulación positiva de la regla de oro, que sostiene que la praxis o práctica cristiana ha de ser una acción emprendedora y no reactiva. Por lo tanto, la regla de oro proclama una suma de la justicia por parte de los seguidores del Señor,
como parte de su reino, destinada a determinar toda la vida de ellos. Además, recuerda una vez más que las distintas enseñanzas del Sermón de la Montaña, dicho por Jesús, eran ejemplos concretos de perfección que se sitúan en un horizonte que abarca o abraza la vida entera. Excluye la restricción de que se trata solo de preceptos mencionados allí y afirma el momento de libertad y de autonomía del individuo para contextualizar el contenido del Sermón de la Montaña a la luz del amor. Lo que se desea para sí mismo puede servir de ayuda en el descubrimiento de la conducta exigida por el amor en una situación concreta. El Sermón de la Montaña no es una serie de normas que definen legalmente al seguidor del Señor. Su significado último es que el horizonte de su accionar es universal. Los seres humanos son sus interlocutores, sus participantes. El Sermón de la Montaña no persigue, pues, una ética que solo haya de practicarse en un recinto cerrado, o protegido, o exclusivo para cierto tipo de personas. Por el contrario, es para la comunidad, la sociedad, la humanidad, sin distingo de clase social. Por ello, la regla de oro invita a adherirse a la verdad que ella posee, que se basa en el contraste para el hombre implicado en la mentira, la violencia y el odio. Lo dicho por Jesús encierra esperanza para un ser humano nuevo y mejor. Entonces, las exigencias ejemplares, radicales, determinadas por el contraste entre el reino del Señor y lo que las personas practicaban, se convierten aquí en la exigencia universal del amor dinámico, activo para cada individuo. La enseñanza en no hagas a otro lo que no quieres para ti, por su forma negativa de decirse, suena como una actitud defensiva en cuanto a las relaciones sociales y el tratar de regular las actitudes con los semejantes a partir del concepto de tener cuidado de no hacer lo que no quiero que me hagan. Pero Jesús dice esta norma en positivo. Haz a tu prójimo lo que te gustaría que él haga contigo. Enseña el trato interpersonal como si se tratara de sí mismo. Por tal razón, la práctica activa, racional y comunicable del compromiso juicioso, que es la regla de oro, puede estimularse con su seguimiento a la verdad, que es Cristo el Señor. Su novedad se encuentra en la perspectiva radicalmente distinta desde la que se coloca la presencia del reinado del Señor entre los seres humanos, que revoluciona el comportamiento mutuo, abriéndole a la creatividad de un amor que no conoce proporciones ni límites. De ahí que en la tradición sinóptica o de los evangelios, el punto central se coloca en la proclamación del reino del Señor, inaugurado con y en Jesús, y en el nuevo comportamiento que Él pide de sus seguidores. Dentro de esta perspectiva aparece una interpretación del amor al prójimo hermano desconocida por los rabinos y los griegos. El amor del Señor que entre los hombres crea la nueva realidad que a su vez es el fundamento del amor interhumano. El trato con respeto al prójimo no tiene su fundamento justamente en un ideal humanístico, sino en que es siempre consecuencia de la relación entre el Señor y la persona, que conduce de manera eficaz a las buenas relaciones entre los seres humanos.
surge una pregunta decisiva. ¿Se puede afirmar convencidos y convenciendo que el Señor es amor? Para muchos, al hacerse añicos una determinada imagen del mundo y de todo lo creado, la afirmación de un Señor que ama resulta increíble. En vista de lo que se dice que es la voluntad del Señor en nuestro tiempo y de lo que los hombres dicen y hacen en su nombre, ante la crueldad y el odio, las guerras y el hambre, muchos creen que no se puede hablar ya más del amor del Señor. Sin embargo, nos encontramos aquí frente al error de pensar que desde la interpretación que cada uno le dé al texto bíblico es posible hacer afirmaciones sobre lo que es propio del Señor, como su amor, su libertad, fidelidad, justicia, etc. Semejante manera de pensar no presupone una idea del Señor que nada tiene que ver con las afirmaciones que aún no se quieren poner en práctica del Sermón del Monte dicho por Él. En esas lecturas equivocadas, en la ausencia de tener intimidad con el Señor de la creación y en la escasa o nula comunicación efectiva con el otro, es que se da la estimación exagerada o el desprecio de sí mismo. Estas maneras de pensar andan a menudo juntas. Ellas son fruto de la soledad del hombre autónomo, abandonado a sí mismo. Él ignora que es amado, que es útil, que es responsable. Es así como de manera diplomática se elaboran discursos sobre la fraternidad entre los seres humanos, tal como se viene reclamando desde la Revolución Francesa y como exigencia de los derechos humanos. Llenan todas las constituciones y legislaciones sociales, incluso en los estados marxistas y socialistas. Lo cierto es que la conexión con la fe de Cristo, el anclaje en el amor del Señor, se ha perdido. ¿No radicará quizás ahí la causa de que, a pesar de dichos principios, ocurran guerras espantosas y exista una falta absoluta de humanidad, incluso en los estados que se levantan sobre una base cristiano-humanística? La aplicación de los principios básicos que se derivan del amor del Señor a la vida común de los hombres y mujeres en la esfera social y política está todavía por hacerse. Es triste pensar cómo se sustituye la verdad del Señor por la mentira en la vida de algunas personas, pues al no estar presente este vínculo entre la criatura y su creador, degenera la convivencia humana, cayendo en su propio desorden de vida. El hombre que ya no tiene su fin y su plenitud en reconocer a su creador, busca la plenitud en sí mismo, en el propio querer tener y querer poseer. En definitiva, se erige a sí mismo en su centro de veneración, que aspira a someterlo a todo, a sí mismo. De ahí que su manera de tratar al otro y su modo de vivir dependen del principio que determina su pensar y obrar, de la intención de su acción humana. En resumen, esta regla de oro, sin duda, es una sabia síntesis reguladora de la conducta del hombre en relación con sus semejantes y que, si se cumpliera, no se vería en el mundo tanta injusticia ni maldad. En efecto, en el Sermón de la Montaña, la motivación del obrar no es el yo en sus necesidades interesadas y egocéntricas, sino el yo en sus deseos profundos de criatura hecha a imagen y semejanza del Señor.
el modelo del obrar de personas en humanidad, el del obrar de su Padre con cada una de ellas. Por tanto, es un modelo definitivo por el don dado, por el don gratuito y sobreabundante de un amor que es total y sin condiciones. La acción que tiene el Padre con cada persona revela las verdaderas necesidades, lo cual es el objeto del querer y por consiguiente las verdaderas necesidades de los demás, lo cual ha de ser el objeto del hacer. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir este video. Gracias.